Estamos estudiando la carta de San Pablo a los romanos. La semana pasada, pues, estuvimos en Romanos 4, y hablamos ampliamente de las palabras que dice San Pablo en Romanos 4:18, hablando de Abraham. Dice, el cual esperó contra toda esperanza. Espero que se acuerden de esa frase que dice San Pablo de Abraham, esperó contra toda esperanza. Y eso es lo que sacamos en conclusión la semana pasada de esta epístola hermosa de los romanos, que nosotros los cristianos estamos llamados a esperar contra toda esperanza. Cuando alguien tiene algún problema, la gente viene, como hablamos la semana pasada, como los amigos de Job, la gente viene y te dice, oye, con la mala noticia, si te quedaste sin trabajo, vienen y te dicen, alabado sea Dios, quedaste sin trabajo en esta situación tan mala que hay. Si te descubrieron una mancha en el hígado, te dicen, yo tengo una tía mía que se murió de cáncer hay la mala noticia. Nosotros los cristianos somos la gente que esperamos contra toda esperanza. Cuando a ti te dicen, tienes cáncer, es cuando tú dices, ahora es cuando Dios se va a glorificar y me va a sanar. Cuando te dicen, el matrimonio tuyo no tiene arreglo, tú dices, ahora es cuando Dios se va a glorificar y va a sanar mi matrimonio. Eso es lo que hablamos la semana pasada, haciendo resumen, y tenemos que grabarnos bien en la mente las palabras estas, para mí unas palabras clave de la carta a los romanos. Abraham esperó contra toda esperanza, cuando se había acabado toda esperanza, y por esperar contra toda esperanza, Dios lo bendijo. ¿Qué cosa es lo que esperaba Abraham? No, Abraham estaba muy preocupado porque le faltaba algo. No le faltaba una pata de palo. ¿Qué le faltaba? Un hijo. Acuérdense que usualmente yo no oigo. Esta noche con catarro oigo menos que de costumbre. Así que tienen que hablar alto. A Abraham le faltaba un hijo. En la contexto del Antiguo Testamento, no tener un hijo era una maldición de Dios. ¿Por qué? Porque todos decían, el Mesías va a nacer en Israel. Una familia que no podía tener hijos era una persona que no tenía la posibilidad de engendrar al Mesías. Entonces decía, si este no engendra al Mesías, es porque Dios, por supuesto, en el nuevo pacto no es así, pero eso era la mentalidad del pueblo de aquella época. Abraham tenía grandes posesiones en esa época, porque lo dice cuando dividió el ganado con Lot, su sobrino, pero le faltaba lo más importante, un hijo. No tenía a quién dejarle la herencia, era él y Sara solos los dos. El mayor, Sara mayor, y para complicar la cosa, estéril. O sea, aparentemente ahí se había perdido toda esperanza. Pero el Señor se manifestó en la encina de Mambré y le dijo a Abraham, cuando vuelva el año que viene, tú vas a tener un hijo. Y decíamos la semana pasada, explicamos la semana pasada, que Sara estaba oyendo, como buena esposa, estaba oyendo detrás de la cortina todo lo que hablaba el esposo. ¿Y qué hizo? ¿Acuerdan qué hizo Sara? Se empezó a reír. Dijo, yo, vieja y estéril, voy a tener un hijo ahora. Y el ángel que lo oyó le dijo, te reíste. Y ella dijo, no, es la típica reacción para que tú veas que el ser humano no ha cambiado. No, yo no me reí. Y efectivamente, Sara concibió contra toda esperanza. O sea, ¿cuál era el problema de Abraham? No podía tener descendencia. Esperó contra toda esperanza. Dice San Pablo, y Dios le dio el título de Padre de los pueblos. O sea, él que no podía tener descendencia, por la fe, es padre de millones de los judíos, de los cristianos, y también los musulmanes reconocen a Abraham como padre de ellos. Así que Abraham es padre de más de las 3/4 partes de la humanidad, cuando él no podía tener ni un solo hijo. Eso porque él esperó contra toda esperanza. En la vida de nosotros puede ser igual, pero hermanos, ese es el problema, y lo decíamos la semana pasada, y por eso insisto en eso, que en cuanto vienen las dificultades, ahí mismo hacemos así y nos vencemos. No, ya, ¿para qué? Ya no hay más nada que hacer. Ya, hermano, si esa es tu actitud, retírate, abre un hueco, es más, cómprate una caja de muertos y acuéstate, para que no tengan ni siquiera que meterte adentro, porque ya te moriste, ya estás muerto. Tenemos que esperar, y contra toda esperanza es cuando te dicen, esto ya no tiene arreglo. Ahí es cuando tú tienes que empezar a creer. Sin embargo, ahí es cuando nosotros nos
defraudamos. Entonces no vemos el milagro, ni lo van a ver nunca el milagro. Cuando a ti te dicen, esto no lo arregla nadie, tú dices, ahora es cuando se va a arreglar. Así como actúa el cristiano, ¿cómo actúan la gente que actúan en la carne? Ya, dice, no, ya, ¿para qué? Ya se acabó, olvídate del asunto, ya aquí no hay nada más que hacer. Y el demonio hace fiesta. Por eso que estoy repitiendo lo de las clases de la semana pasada, para que no se les olvide. Tenemos que creer, porque ahora luce bonito, pero cuando te digan tienes una mancha por yo no sé dónde, o una bolita por yo no sé qué, ahí es cuando hay que ejercer, la fe. Ahora suena muy bonito, todo el mundo lo repite, y yo lo repito, pero cuando llega el momento difícil, es cuando tienes que decir, glorifícate, Señor, glorifícate, y esperar, no cuando todo va bien, sino cuando todo va bien. ¿Para qué necesitamos esperanza? Para nada. Sin embargo, somos tan pocos espirituales que enseguida nos dejamos vencer por las cosas que nos dice el mundo, o por las soluciones que nos da el mundo, porque nos pueden dar soluciones. Y mira, hay una viejita ahí en la calle 8 que tira las cartas y nada más que cobra $5. Y vas a ver la viejita y sales con $5 menos y con 5 demonios atrás. Porque ahí es donde el enemigo dice, pero si me lo dijo todo, claro, si el demonio se lo está diciendo, para confundirte, porque es el único espíritu que habla. Pero hablando, antes de empezar en el capítulo 5, hablando de este tema que estamos hablando de Abraham, yo voy a hablar en el capítulo 6 de Génesis, pero lo voy a dejar para cuando hable de Génesis, hablando de este caso de Abraham, porque vemos aquí que Abraham esperó contra toda esperanza. Pero Sara no tenía esperanza. Sara dijo, yo estoy vieja, estéril, aquí no hay nada que hacer. Sara fue justificada por la fe de Abraham. Sara concibió por la fe de Abraham. Y Sara es todo lo opuesto de Abraham, por eso debe ser que estuvieron tantos años juntos. Porque son de los polos opuestos se atraen. Abraham, un hombre, ¿de qué? De fe. Dios le dijo, deja tu casa, tu familia, tus posesiones y vete a un lugar donde yo te voy a indicar. Dios no le dijo dónde. Abraham no preguntó dónde, recogió y salió. ¿Cómo se llama eso? Fe. No tenía un GPS, no tenía la Biblia para saber a dónde iba. Abraham salió. ¿Y tú sabes qué? Nunca llegó a donde Dios le prometió. Llegaron sus descendientes 400 años después. A él le dijeron, vas a llegar, no le dijeron, sal a una tierra que yo te voy a dar en futuro. Y él salió, un hombre de fe. Por eso es que Dios lo justificó y lo hizo un hombre justo. Pero evidentemente la pobre Sara no tiene nada que ver contigo, no tiene la misma fe de Abraham. Sara era una mujer práctica. Y uno pues muchas veces alaba a las personas prácticas, no dice, oye, fulano que práctico. Pues Sara, con Dios muchas veces no podemos ser prácticos. Porque cuando con Dios queremos ser prácticos, queremos ocupar el lugar de Dios y hacer las cosas como yo pienso que Dios quiere hacerlas. Tú puedes ser práctico con la familia, en el trabajo, pero con Dios no se puede ser práctico. Con Dios hay que esperar contra todas. Porque ¿cuál era la promesa del ángel? Cuando vuelve el año que viene, Sara va a ver, tú vas a haber engendrado un hijo. Y Sara, que era una mujer, ¿qué cosa? Práctica. Dijo, estoy vieja, estéril, el asunto no es aquí. Entonces, que dijo, que bueno, ya lo tengo, que engendre un hijo con mi esclava y lo adoptamos. Eso era muy común en esa época. Sara fue práctica con Dios. Abraham no se hizo mucho de rogar para nada y engendró a Ismael. Pero entonces Dios le dijo, ese hijo que tú esperas no es el hijo que yo te dije, porque el hijo de la promesa tiene que ser el hijo de una libre. Todo aquí son símbolos, toda esta simbología. No hay que despreciar a Agar por ser esclava, todo nos está dando una lección. La promesa de Dios no puede venir con alguien que es esclavo. ¿Cómo lo aplicamos nosotros? Alguien que es esclavo de la droga, del trabajo, de la ira, del odio. La promesa de Dios no. La promesa de Dios nace ¿de quién? ¿Del hijo de quién? De la libre. Del hijo de la libre. Y le dijo Dios, ese no es el hijo que yo te prometí. Y Abraham tuvo que echar
Aquí para hablar un retiro de un fin de semana entera. Habrán hecho, porque todo esto dice, ay, pero qué sinvergüenza es Abraham. Pero acuérdate que la Biblia no es un libro de datos. La Biblia es un libro de revelación espiritual y nos está revelando a nosotros algo. Él echó a Sara, a Agar y a Ismael. Y nació Isaac, que era el hijo de la promesa de Dios. No el que Sara quiso conseguir, sino el que Dios dio. Y según las creencias de esta gente, los musulmanes según, yo no lo creo, pero ellos lo dicen, que ellos son descendientes de Ismael. Y los judíos y los cristianos de Isaac. Así que todos los bombazos de la Franja de Gaza y todos los atentados terroristas, ¿sabes quién tiene la culpa? No, Sara. Sara, por ser una mujer práctica, enredó el plan de Dios. Eso puede pasar en cada uno de nosotros. Podemos enredar el plan de Dios. Tú puedes enredar el plan de Dios. Estamos llamando a un pietismo. Un pietismo es un quietismo, eso de sentarnos y esperar que del cielo caigan las cosas. No, porque eso tampoco es de cristiano. Aunque en la Biblia tampoco está todo eso que dice por ahí, ayúdate, que dice Dios, ayúdate, que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia. Nosotros, si esperamos contra todas, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. La parte mía. Y cuando yo hago la parte mía, de hacer el ofrecimiento. Señor, yo hice mi parte. Ahora te toca a ti. Y olvidarte del asunto y dejar a Dios actuar. Porque mientras tú estás haciendo, ¿qué cosa? Práctico, tú entorpeces el plan de Dios, como Sara entorpeció el plan de... Ahora gente me dicen a mí, pero cuando yo sé, cuando tengo que... Esa es la pregunta de los 64 millones. Ahí entra a jugar el don de discernimiento. Por eso es tan, lo he dicho millones de veces, por eso es tan importante que los católicos tengamos el don. Los que dirigen el grupo de oración tienen que tener el don. Los padres de familia tienen que tener el don de discernimiento. Saber que viene del buen y del mal espíritu. El don de discernimiento te dice internamente, ya tú hiciste lo tuyo. Porque tampoco esperar que Dios me lo dé. Yo me quedo sin trabajo, yo no puedo de sentarme en la casa y decir, no me van a caer un buen trabajo. No, tú tienes que mandar el resumen. Pero después que tú agotes todo lo que tienes que hacer, decir, Señor, ya yo hice mi parte, ahora glorifícate tú y olvídate del asunto. Y empieza a darle gloria a Dios por el trabajo que viene. Que llega, hermano. Porque a mí me pasó, llega. Pero tenemos que dejar a Dios, tenemos que hacer mi parte y dejar a Dios actuar después. Entonces esas dos combinaciones, la mía, la de Dios. Yo hago la parte humana, dejo que Dios actúe en la esperanza. Ahora, pero te vuelvo a decir, hay que, porque ahora lo uso muy técnico, muy bonito todo, pero en ese momento es cuando uno tiene que saber verdaderamente, y muchas veces que hacerse violencia para decir, bueno, ya yo voy a parar, porque siempre lo que queremos es nosotros hacer y resolver y hacer. La verdad que decir, ya no voy a hacer absolutamente nada más, voy a dejar que Dios actúe. Hay que tener mucha, ¿qué? Fe, y mucha esperanza. Y verdaderamente, hermano, si nosotros empezáramos a actuar así, veríamos como nuestra vida va a ser más fácil. Dejar actuar, no tener todo el control en nuestras manos. Tú no tienes control ni de un pelo. Si ahora un pelo se te va a caer, por mucho que tú pujes, se te cae. Pero es verdad, tú puedes, algunos aquí hermanos lo saben, tú puedes controlar que se te caiga un pelo. No. Entonces, ¿cómo tú vas a pensar que vas a controlar tu vida? Si no tienes control ni siquiera un pelo tuyo. Pero eso es lo que dice el demonio. Y eso es lo que lo dicen los medios de comunicación. No, tú lo puedes resolver todo porque todo está aquí. No, todo no está aquí, todo está allá. Esperar contra toda, dice en el versículo en Hebreos, en Romanos 4:20. Por el contrario, ante la promesa divina no se dio la duda con incredulidad. Más bien, fortalecido en su fe, dio gloria a Dios, con el pleno convencimiento de que poderoso es Dios para cumplir lo que promete. Esto es tremendo. Es lo que le está diciendo ahora. Se va a ver de nuevo, hablando de Abraham. Por el contrario, ante la promesa divina, no se dio a la duda de incredulidad. Dios tiene una promesa. Pero entonces, ¿qué cosa viene? La duda.
duda de incredulidad. No es de incredulidad de no creer en Dios, de decir, a lo mejor eso no es para ti. Esa es la duda de incredulidad. Esas voces que vienen y nos dicen, estás perdiendo el tiempo. ¿Para qué estás ahí? Mejor olvídate del asunto y cambia. Eso sí, las dudas de incredulidad casi siempre comienzan con la palabra sí. Si Dios es tan bueno, ¿por qué? Si Dios es un padre, ¿por qué permite? Cuando ustedes van con una pregunta, comience con sí. Ya tú sabes de dónde vienen. Y así comenzó el demonio las tentaciones de Jesús. Si eres hijo de Dios, tírate desde aquí. Fíjate, ese sí es una insidia. Ese sí que le está diciendo, a lo mejor no. Si eres hijo de Dios, ¿qué le está diciendo el demonio? A lo mejor tú no eres hijo de Dios. ¿Qué le dijo el demonio también por boca del mal ladrón en la cruz? Si eres hijo de Dios, bájate. Y por eso cuando llegan los problemas es cuando empieza la duda, empieza la gente a decir, pero si tú tanto que vas a la iglesia, ¿por qué te pasan? Tú dices, porque Dios se va a glorificar ahora. Y tú te vas a quedar una milla atrás con la boca abierta y me vas a preguntar qué yo hice para hacerlo tú. Tú también. ¿Tú sabes de contestar? ¿Tú sabes lo que yo hice? Creí contra toda esperanza. Abraham esperó con el pleno convencimiento de que poderoso es Dios para cumplir lo prometido. Esa frase es tremenda. Poderoso es Dios. Yo puedo prometer algo y no puedo cumplir, pero Dios es poderoso y lo que promete, lo cumple. Ahora tú tienes que saber qué es lo que promete Dios. Por eso, dice el versículo 22, por eso le fue contado como justicia. Justicia, acuérdense, no es la justicia de juez. Abraham fue por Dios. Dios miró a Abraham y Abraham fue totalmente agradable a Dios. Eso es lo que es justo. Cuando Dios miró a Abraham, no encontró nada que reprocharle. Todo a él, todo a Dios le agradó. Eso es lo que es el justo en el lenguaje de la Biblia. Por eso que nuestra justificación, que cuando Dios nos mira, ¿a quién ve antes que a nosotros? A Cristo. Entonces Cristo que está ante nosotros tapa todos nuestros pecados porque el Padre nada más que lo mira. Por eso Cristo es nuestra justificación. Dice en el versículo 23, y la Escritura no dice solamente por él que fue contado, sino también por nosotros, a quien ha de ser tenida en cuenta la fe. A nosotros que creemos en aquel que resucitó entre los muertos, Jesús nuestro Señor, quien fue entregado por nuestros pecados y resucitó para hacer nuestra justificación. O sea que Abraham no solo se justificó él, de cierta forma Abraham también nos ha justificado a nosotros, porque Jesús es semilla ¿de quién? De Abraham. Jesús es descendencia de Abraham. Esa fue la promesa. Tú serás padre de muchedumbre. ¿Quién engendra las muchedumbres? Jesús. Jesús. Porque si no, ningún cristiano fuera hijo de Abraham. Dice, de ti nacerán reyes y naciones. Por eso la gran promesa de que le dice a Abraham, de ti va a nacer el Mesías. El Mesías va a nacer de tu estirpe. Por eso la genealogía de Jesús, algunas se remontan. Unas se remontan a Adán, porque tiene otra historia, y otras se remontan a Abraham. Dice el capítulo 5, empezando el capítulo 5 de Romanos, 5:1. Habiendo pues recibido de la fe la justificación, estamos en paz con Dios nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia en la cual nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Todos estos capítulos, los 6 primeros capítulos, San Pablo va a martillar continuamente, parece que se va a repetir. ¿Qué es lo que va a martillar? La justificación, la fe, la gracia, la justificación, la fe y la gracia. ¿Por qué? Porque aquí en San Pablo está escribiendo estos primeros capítulos a los judíos que pensaban que ellos eran agradables a Dios haciendo ellos cosas que mandaban la ley judía. Y por eso le machaca lo mismo San Pablo para después entrar en el tema de la iglesia. Y por eso dice, habiendo pues recibido de la fe la justificación. Eso lo estudiamos cuando estudiamos la justificación. Nosotros recibimos la justificación por la fe. Y eso lo dice el Concilio de Trento, eso lo dice el Catecismo de la Iglesia. Gratuitamente recibimos la justificación. Porque ¿quién hace nuestra justificación? Cristo en la cruz. Cristo en la cruz es totalmente agradable a Dios. ¿Y por qué Jesús en la cruz es totalmente agradable a Dios? A ver, ¿por qué Jesús en la cruz es totalmente agradable a Dios?
Porque es totalmente obediente. Nunca nadie ha sido más obediente a Dios que Jesús en la cruz. ¿Tú quieres ser agradable a Dios? Ya sabes por dónde tienes que empezar. ¿Por dónde? Ser obediente. Por eso hoy en día el demonio trabaja en el campo opuesto. ¿En qué campo trabaja el demonio? En la desobediencia. ¿Para qué Dios? Haz lo que a ti te dé la gana. Ya tú sabes de dónde viene. Jesús nos justifica en la cruz. ¿Nos justifica todo, sí o no? Sí, nos justifica todo. Ahora, ¿por qué dice Pablo aquí que la justificación viene habiendo recibido, de la fe viene la justificación? Porque la justificación está ahí. ¿Es para todo el mundo, sí o no? ¿O es para unos cuantos? Pero ahora yo tengo que apropiarme de esa justificación. Porque está ahí, pero no es automáticamente para todo el mundo. Dios no hace las cosas fáciles. ¿Por qué Dios no hace las cosas fáciles? Por este dicho americano, easy come, easy go. Lo que viene fácil, se va fácil. Tú quieres crear un hijo mal, regálale un carro del año todos los años, regálale un plasma. Estás creando un monstruo. Y un día te va a dar golpe. Los americanos en eso son prácticos. Los americanos millonarios ponen a los muchachos a repetir periódicos y a trabajar en el verano para que sepan el valor de lo que tienen. Por eso que Dios no nos pone las cosas fáciles. Por eso hay veces que dice, porque Dios se demora tanto en darme algo. ¿Tú sabes por qué Dios se demora tanto en darte algo? Para que tú sepas lo que vale. Porque si te lo da a la segunda oración, tú vas a decir, ay, qué suerte tenemos los tauros. ¿Ustedes creen que no? ¿Ustedes creen que no? Pues mira que sí. Por eso el Señor se demora para que las rodillas se nos pelen. Y cuando llegues a ver, esto viene de Dios y yo lo necesitaba. No es porque no quiera. Pero para seguir orando, a pesar que no hay esperanza, hay que tener esperanza. Por eso la justificación está ahí, pero Dios no nos la quiere dar gratuita. Yo me la tengo que apropiar. ¿Y cuál es el primer paso para apropiarme de la justificación? Creer que Jesús me justificó. Si tú no crees que Jesús es tu justificación, entonces tú nunca vas a ser justificado. Por eso la justificación, a pesar de que está ahí, es como la redención. A pesar de que está ahí, tú te la tienes, recuerda la palabra, que apropiar. Yo quiero ser justo delante del Padre, pero poniendo a Jesús delante de mí. Pero para poner a Jesús delante de ti, ¿dónde tú tienes que ponerte? Humanamente, para poner a Jesús delante de ti, ¿dónde tú tienes que ponerte? Detrás de Jesús. No delante. Hay gente que se quiere poner delante de Jesús y decirle a Jesús por dónde caminar. Te tienes que poner de atrás y mira. Por eso Jesús dijo, el que quiera servirme, cargue su cruz y sigamos. Porque tú vas. Porque entonces cuando el Padre mira, no te encuentra a ti, ¿a quién encuentra? A Jesús. Y dice Jesús, cárgame. Sí, perdón, sigue detrás de mí, cargando. O dice, manejando un Volvo. ¿Qué dice? Yo no sé qué evangelio leen los protestantes, pero no es el que yo tengo aquí. Porque para los protestantes, ellos quieren eliminar la cruz. No, pide, tú te hace falta un carro, pídeselo al Señor y enseguida te va a dar un Cadillac del año. Dice, sígueme cargando tu cruz. Porque hay gente que carga la cruz y se queda parado en el mismo lugar, dándose lástima a ella misma. Ay, mira qué clase de cruz me ha tocado. Y mientras cada día te lamenta más, tu cruz crece, porque no es que Cristo te la dio, tú eres quien te estás echando agua todos los días. Y mientras la cruz más crece y más te hunde. Hermano, muchas veces nos encanta echarle agua a la cruz para que se hincha y... ¿Te has visto esa viejita en las consultas de los médicos? Siempre quieren que su enfermedad sea más grave que la de la otra. Y le dice, a mí me operaron del páncreas. ¿Y del páncreas? Tú no sabes nada. A mí me quitaron un pulmón, el hígado, una pierna. Y ahora me van a operar de las orejas. Porque queremos inclusive estar hasta en la enfermedad, queremos ser mejor que los otros. Pero hermano, es que verdaderamente hay personas que en vez de abrazar la cruz con amor, abrazan la cruz como para decir, ¿qué clase de cruz me ha tocado a mí? Más grande que las de todos ustedes. ¿Tú tienes problema con tu marido? Ay, si tú supieras, yo con mi suegra, con mis hijos son unos bandoleros y desprestigia a toda la familia, nada más que para que la gente sepa que tu cruz es más grande. Te hunde la cruz.
Tú no puedes quedarte parado con la cruz. Tú tienes que caminar. Cuando tú caminas con la cruz, no te hundes. No te hundes. Y eso es lo que nos llama el Señor, con lo que dice San Pablo, que habiendo pues recibido de la fe la justificación, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú eres justificado delante de Cristo, en tu corazón está en paz. Toda la angustia que tenemos es porque no nos reconciliamos con Dios. Y yo quiero que Dios haga las cosas como yo creo que deben ser, no como Él. Yo se lo he dicho a ustedes, eso que hace tiempo leí en un libro que es muy cierto, que dice que el dolor viene cuando nos resentimos a la voluntad de Dios. Cristo sudó sangre en la agonía de Getsemaní. Y sudó sangre en la agonía de Getsemaní, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que quería? Que el Padre cambiara el plan. Aparta de mí este cáliz. ¿Cuándo la paz entró en Jesús? Cuando dijo que no se haga lo que yo quiero. Ay, hermano, cuando tú dices eso, se te acaba la angustia y la falta de paz. La falta de paz viene porque tú quieres que Dios haga lo que tú. Cuando tú dices, Señor, es por ahí me voy. Detrás de ti, la paz viene a tu corazón. Pero hacemos eso, vuelvo a decir, ¿es fácil hacerlo? No, pero te da lo que las otras gente no encuentran, te da la paz. Inclusive yo leí en ese libro que la agonía que la gente pasa antes de morirse, la agonía es horrible que pasa la gente antes de la muerte, viene porque no nos queremos morir. Y el no querernos morir, con el momento que Dios te dice ya, ahí empiezas a agonizar. Cuando tú dices, Señor, me voy arriba, ni agoniza. Eso cuando pones tu fe en Jesús, y pones tu fe en Jesús, que Jesús es obediente, y si Jesús es obediente, yo puedo ser obediente. La justificación viene a ti, por eso es que nuestra justificación es por fe. No es que Dios te dé una cajita de justificación porque tú eres muy bueno, vas a misa. Viene ante todo por la fe, y sigue diciendo. Yo, meditando en esta semana, yo decía, que rara está esto que dice San Pablo, dice, por quien hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia en la cual nos hallamos y nos glorificamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice San Pablo que ellos tienen acceso a la gracia por medio de la fe. Pero yo meditaba y decía, bueno, pero mira qué extraño, porque nosotros dijimos que qué cosa es la fe. ¿Se acuerdan cómo yo definí la fe? La gracia del hombre. La fe es María anda por el camino, pero está media que trocada. la respuesta. Ahí, yo se lo dije a ustedes. Bueno, trocada y todos se acordaron ellas, nadie se acordó. Yo dije que la fe es la respuesta a la gracia de Dios. No te olvides eso, la fe es mi respuesta. Entonces, como yo decía, entonces como San Pablo dice aquí, que dice, mediante la fe tenemos el acceso a esta gracia. Si la gracia es la respuesta, la fe es la respuesta a la gracia. Y entonces yo meditaba y decía, bueno, porque fíjate que San Pablo lo dice a la gracia, San Pablo dice a esta gracia. Hay muy diferencia entre la gracia y esta. Esta gracia es una gracia particular. Porque mira, hermano, si tú pones a ver, todo es gracia. Todo es gracia. Porque nosotros no nos merecemos. Todo lo que recibimos gracias de Dios, todo. Hasta poder respirar, todo, momento a momento, gracia de Dios. ¿Qué cosa es gracia? Regalo. Todo es gracia de Dios. ¿Y Dios le da esa gracia a todo el mundo? Sí, porque si no Dios fuera injusto. Dios le da la gracia, la gracia nos la da a todos los nacidos. Ahora, esa gracia que Dios me da, yo le respondo a esa gracia poniendo mi fe en Jesús. Esa es la gracia que me da la salvación, pero todo es gracia. Entonces, ¿qué se refiere San Pablo aquí? De poner nuestra fe en ¿quién? En Jesús. Dios nos da la gracia de poder vivir en la esperanza, que es el tema que está hablando San Pablo. Tú pones tu fe en Cristo y Él te da una gracia especial. ¿Qué gracia especial es esa? La esperanza. Pero para que esa esperanza venga a ti, primero tú tienes que poner tu fe en alguien, porque tú no tienes la fe en alguien en quien tú esperas. Y ese es el gran problema. Mucha gente no sabe en qué cosa esperan. ¿Cuánta gente hay por ahí que no tiene la menor idea de qué cosa esperan? Y a ellos estamos llamados nosotros a dar la buena noticia. Hermano, tú tienes que esperar ¿en quién? En Cristo. En Cristo están las señas de la victoria. ¿Cuáles son las señas de la victoria? Las llagas. Yo siempre digo, nosotros, aunque con 200 problemas, estamos en el bando de los ganadores. Porque ya Cristo ganó.
Punto. Como decía, por aquel pensaba que San Pablo decía, para mí muchas cosas que el mundo piensa que es ganancia, para mí es pérdida. Lo vamos a ver después, porque es cosa que la gente... Nunca se me olvida la frase esta de la Madre Teresa. Todo el mundo dice, ay, lo hace millonario y es bueno tener dinero. Vaya, si yo sí sé bueno tener dinero con la falta que me hace. Es buenísimo tener dinero, pero el dinero no es lo que te da la felicidad. Y la Madre Teresa de Calcuta tiene una frase que es lapidaria. La Madre Teresa de Calcuta decía, qué pobres son los pobres, qué pobres son los ricos, nada más que tienen dinero. Eso decía la Madre Teresa de Calcuta, qué pobres son los ricos, nada más que tienen dinero. Pero posiblemente no tengan paz, no tengan esperanza, porque todo lo han puesto, todo lo que esperan, ¿lo han puesto en qué? En el dinero. Por eso vemos cuando el huracán Andrew, que pasó y se llevó una pila de casas y negocios, hubieron tantos suicidios aquí en Miami, porque la esperanza de esa gente estaba puesto cuando la crisis de los años 90, aquella financiera que hubo, ¿cuántos suicidios no hubieron? Porque perdieron el dinero de la bolsa. Entonces tú te das cuenta que la meta y la esperanza de ellos era el dinero. Tú tienes tu esperanza en Cristo, puedes perder el dinero que tú dices, el Señor me lo volverá a dar. Dice como Job, el Señor me lo quitó, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Y le llovió del cielo a Job bendiciones nuevas, más de las que tenía. Ahora tú dices, ¿por qué me pasa esto a mí que soy tan bueno y voy a la iglesia? Te cae la teja arriba para que te rasque, porque de ahí no vas a salir. Sigue diciendo San Pablo en Romanos 5, traiga su Biblia. Yo veo mucha gente sin Biblia. Dice San Pablo 5.3. Es lo que dice San Pablo en 5.3, porque nos quedan 15 minutos. Dice San Pablo en 5.3. Más aún, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia. La paciencia engendra la virtud probada. Y la virtud probada la esperanza. Y la esperanza no falla porque es el amor de Dios. Mira lo que dice San Pablo aquí. Hermanos, todo esto es práctico. San Pablo lo escribió hace 2000 años, por eso nos viene a cada uno de nosotros como anillos. Dice San Pablo, yo me glorío ¿hasta en qué? Hasta en las tribulaciones. O sea, bueno, que estás loco para gloriarse en el problema que tú... Dice San Pablo, los cristianos tenemos que gloriarnos hasta en los problemas que nos caen. ¿Por qué? Dice San Pablo. Dice San Pablo, la tribulación engendra la paciencia. Se lo voy a repetir. ¿Qué engendra la tribulación? La paciencia. ¿Qué es lo que le falta a todo el mundo hoy? Por eso no alcanzamos nada. Paciencia. No tenemos paciencia. Hoy en día todo es rápido. Y las cosas rápidas no sirven. ¿Te has visto esas casas que aquí en Miami tú pasas hoy y mañana hay 15 casas? Entonces dices, pero ¿cómo que eso Luis sabía este reparto en 15 días? Levanta el techo para que vea que es papel eso cogido con presilla. No dura. No dura. Las cosas rápidas, Dios tiene paciencia. Dios tiene todo el tiempo del mundo. Es lo que dicen los monjes en el monasterio cuando vamos de retiro. Ellos nos dicen, la misa no se apresuren en contestar. Ustedes contestan en la misa millón como si tuvieran ganas de irse. Pero nosotros los monjes no tenemos para dónde ir. Así que nosotros no tenemos apuro ninguno. La tribulación engendra la paciencia. Hoy, ¿qué te dice todo el mundo? No espere. Tengo la solución para que tu problema, el bálsamo la Magdalena. Tómate esto y te sale pelo como un troll aquí en la cabeza al minuto. Tómate tal cosa. No tenemos paciencia. Cuando tenemos tribulación, ¿qué sucede cuando tenemos tribulación? Engendramos paciencia cuando tenemos la tribulación, porque ahí tú aprendes a esperar. Porque tienes que esperar contra toda esperanza y tienes que esperar el tiempo de Dios y aprendes a ser paciente. ¿Qué cosa es la paciente? La paciencia es la ciencia de guardar la paz. La paciencia es la ciencia de guardar. ¿Cómo tú aprendes a guardar tu paz? Que nada te quite la paz. Entonces la tribulación engendra, ¿qué cosa? La paciencia. Dice, la paciencia engendra virtud probada. ¿Qué cosa es virtud? Ser bueno. El que aprende a esperar, aprende a ser bueno. Casi siempre que quiere las cosas rápidas, nunca llega a ser bueno. Porque nunca se conforma con nada. La paciencia te da una virtud, pero no una virtud que a veces es buena, no te da una virtud que ya está. ¿Qué probó la virtud?
¿Qué te ha dado a ti la paciencia? ¿Qué lo probó? La tribulación. Y la pasaste. ¿Cuánta gente crece en la tribulación? Yo siempre se lo he dicho a mucha gente. Cuando una desgracia cae en tu vida, tiene dos opciones: maldecir a Dios y irte al infierno, o bendecirlo y crecer. No tiene más. Adelante de la gran tribulación, ¿hay alguna otra opción? Adelante de la muerte de un hijo o de la muerte de un esposo, ¿hay alguna opción? O maldices a Dios, entonces te vas al infierno, o lo bendices y creces. No tiene más opción. Sin embargo, no hay mucha gente que le dicen, hermano, bendice a Dios aunque tú en este momento no entiendas lo que está pasando. Ya, la virtud probada viene porque pasaste. Y la vez que tú pasas la tribulación, el demonio te deja tranquilo. Porque el demonio sabe que contigo. Porque hay gente que no saben de una tribulación y ya están entrando en la próxima. ¿Tú sabes por qué? Porque el demonio sabe que tú eres facilito de perder, ¿qué cosa? La paz. Si el demonio sabe que tú eres facilito de perder la paz, te cae una tribulación sobre la otra. Y mientras más te quejas y más gritas, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Prepárate que la otra ya está llegando. Ahora, cuando el demonio ve que te cae la tribulación y tú dices, mi confianza está puesta en el Señor, el demonio la larga como él. Hay algo que el demonio no tiene. ¿Qué es lo que el demonio no tiene? Paciencia. El demonio no tiene paciencia, gracias a Dios. Cuando él ve que contigo no puede, dice, déjame buscarme otro porque con este sí no tengo tiempo para perder, porque el tiempo del demonio se está acabando. No tengo paciencia. El demonio no tiene, gracias a Dios que el demonio no tiene paciencia. Él quiere que nosotros vayamos tras él rápido. ¿Se acuerdan que a Santa Teresa que estaba orando una vez, el demonio se le apareció y le dijo, ¿para qué tú oras tanto? Si estás condenada te vas al infierno, y si estás salvada te vas al cielo, no tienes que orar. Y Santa Teresa dijo, ¿para qué tú vienes a molestarme? Si estoy condenada voy a ir solita para donde tú estás, y si estoy salvada tú no tienes poder sobre mí. El demonio no volvió. Él dijo, con esta vieja no puedo, mejor busco otra monja del convento que va a andar como una loca por ahí, y esa es la que me va. Si tú tienes un problema y te da una pataleta y empiezas a dar gritos, prepárate para la próxima. De que viene, viene. Ahí tienes que ejercitar la virtud probada y adquirir tu paciencia. No, porque la paciencia, si tú no te ejercitas en la tribulación, ¿cómo vas a tener paciencia? Si no sabes esperar. Verdaderamente. Y eso, hermano, hoy en día hoy lo que nos falta, verdaderamente, nos falta. Enseguida perdemos la paz, enseguida perdemos. Y yo no se lo digo porque no, yo se lo digo porque lo he vivido. Y no se lo voy a contar porque a usted no le importa el chisme, porque es un chisme mío personal. Y no se lo voy a decir porque no me da la gana. Pero, para que no se embullen, que yo hago cuentos, pero no lo voy a decir. Pero Mildred, que es mi asesora espiritual, se lo pueden preguntar a Mildred. Mildred lo sabe, que el Señor me probó grande en la tribulación. Y yo tuve dos opciones, y la primera opción mía fue declararme en son de guerra, amarrarme un trapo a la cabeza y llenarme de bombas, y vaya, pues, estoy hablando espiritualmente, ¿no? Y formar un enredo gigantesco, porque me puse belicoso. Y fui a orar al Santísimo, y había una Biblia puesta, y cuando la abrí, la Biblia decía, yo me ocupo de ti, déjame el trabajo a mí. Y a mí, de repente, ¿te acuerdas, Mildred? Mildred se acuerda de mí. Eso fue en el Santísimo Radio Paz. Le dije, Mildred, no voy a hacer nada. Voy a dejárselo al Señor. Y el Señor se ocupó de eso. Y me hizo crecer a mí porque me hizo adquirir paciencia. La paciencia engendra virtud. Dice, y la virtud probada, esperanza. ¿Tú quieres llegar a la esperanza? Porque si tú no tienes tribulación, tú nunca vas a saber qué cosa es la esperanza, porque no esperas nada. La virtud probada engendra la esperanza. Si tú tienes paz en tu corazón y eres intrínsecamente bueno, tú eres un hombre o una mujer de esperanza. El problema es que a muchas personas la tribulación los vuelve malo. Yo he visto gente que han tenido un golpe y se han vuelto peor todavía. Y entonces ahí sí tiene un problema. Ahí tiene un problema. Si te pones peor, vas a llegar un día que vas a enfrentar a Dios, y ese día tu problema no va a tener ni esperanza, porque lo decía Santa Teresa. El fuego del infierno, ¿tú sabes qué cosa es? La falta de esperanza. Y eso es profundo.
Porque hoy en día nosotros vivimos en la esperanza. Hoy la cosa está mala, es posible que mañana se mejore. Hoy no tengo trabajo, es posible que mañana consiga un trabajo. Pero en el infierno no hay mañana. Lo que tienes es, para, decía Santa Teresa, para siempre, siempre. No hay cambio, no hay esperanza. Y esa es la agonía del infierno, la falta de esperanza. Cuando ¿qué cosa es el cielo? Llegar a la plenitud de la esperanza, de lo que tú esperas. Y la esperanza no falla, dice San Pablo, porque viene del amor de Dios. Dice San Pablo, el que tiene esperanza nunca va a fallar, porque la esperanza nace del corazón de Dios. Pero si Cristo nos redimió, ¿por qué Cristo nos redimió? Porque tiene esperanza de que nosotros vamos a querer ser redimidos. Cuando el demonio le dijo, ¿para qué vas a redimir a esa pila de gente si ninguno le hace caso? Señor Cristo dice, yo sé que a alguno le va a llegar mi mensaje y van a tener esperanza. Porque Cristo sabe que el hombre es bueno, que fue el demonio quien lo dañó. A mí me decía una persona que me escribió otro día, hay una dicotomía voy a escribir en cada personaje, en la doctrina de la iglesia, porque dice que el hombre es intrínsecamente malo y que el hombre es imagen de Dios. Perdóname, la iglesia no dice que el hombre es intrínsecamente malo. Eso lo dicen los protestantes. La iglesia dice que el hombre es bueno. Esa es la gran diferencia entre la doctrina protestante y la católica. Nosotros decimos el hombre es bueno, lo que tiene que ser redimido. Porque todos los niños que nacen, ningún niño recién nacido es malo. La persona se vuelve mala en el crecimiento. No como dice el protestante, no, la naturaleza humana está dañada. Está dañada por el pecado, por eso tiene solución, para eso es la esperanza. Y la esperanza no falla, porque porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Dice San Pablo, ¿de dónde viene el amor de Dios? Del Espíritu Santo que nos ha sido. Por eso que hay tantos católicos que no conocen el amor de Dios, porque no han tenido el don del Espíritu Santo. Y tú describes, tú entiendes el amor de Dios solamente a través. ¿Por qué se entiende el amor de Dios solamente a través del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es la prueba del amor de Dios. Cuando el Padre Francesco Piccola Trinidad lo dijo, teológicamente, que el Espíritu Santo, vaya, estamos hablando en sentido figurado, que el Espíritu Santo nace del amor del Padre al Hijo. Por eso el Espíritu Santo es el testimonio del amor de Dios para cada uno de nosotros. Y solamente podemos recibir el amor de Dios a través. Y la Iglesia Católica tenemos los símbolos más hermosos del amor de Dios y no le hacemos caso, porque estamos acostumbrados a verlo. ¿Cuál es el signo que ustedes creen más hermoso que hay en la iglesia del amor de Dios? Por supuesto que la Eucaristía, pero estoy hablando de signo. La Eucaristía no es signo, la Eucaristía es realidad. Estoy hablando de signo. ¿Eh? El corazón de Jesús. Ese es el signo más grande que tiene. Pues el corazón de Jesús, ese que tenemos que vemos en nuestra casa de las almas, ese es el testimonio más grande del amor de Dios. Porque lo que pasa es que estamos acostumbrados a verlo, pero si tú ves lo que dice, es Cristo que nos está enseñando qué cosa. Su corazón. Y dice, mira, este es mi corazón. Ese es el signo más grande del amor. Un amor visible de Dios. ¿Y cómo está el corazón que nos presenta a Cristo? Con un hueco y rodeado de espinas. Porque dice, el amor viene precisamente del sufrimiento de Cristo en la cruz. De ahí viene el amor. Porque es un amor paciente. Y por eso es un amor que engendra esperanza. Y nosotros, para poder tener esperanza, tenemos que creer en el amor de Dios. Si tú no crees que Dios no te ama, no hay nada que hacer contigo. Por eso es tan grande el pecado de la persona que dice, no, Dios se olvidó de mí. Mano, tú estás negando el amor de Dios. Pero cuando debe decir, no, a mí Dios no me... Ay, Fran, ora por mí porque Dios no me oye. Dice, a ti no te oye, me voy menos a mí todavía. Dios no me oye. Siempre que alguien viene y me dice, Dios no me oye, ustedes saben ya, los que han venido anteriormente, la pregunta que yo le hago. ¿Y tú oyes a Dios? Porque posiblemente no es que Dios no te oiga, es que tú no oyes a Dios. Y estás 40 años haciendo lo que te da la gana. Y cuando tienes el agua aquí, ¿entonces quieres que Dios te oiga? Ya, ahora. Cuando he estado 20 años sin oír yo a Dios. No, hermano, si estuviste 20 años sin oír a Dios, espera que Dios te oiga en el momento de Dios. Siéntate y espera. Pero la esperanza y todo esto que habla San Pablo lo resume en una sola cosa. Todo esto viene del amor. Y el amor de Dios solamente se conoce
por el Espíritu Santo. Por eso el que recibe la efusión del Espíritu Santo tiene pleno conocimiento de qué cosa es el amor de Dios. Y conoce verdaderamente. Por eso es tan importante que todos los católicos reciban la efusión del Espíritu Santo. Y no me importa que haya estudiado con las dominicas francesas, ni con los escolapios, ni... No me vengan con ese cuento que Fidel Castro estudió con los jesuitas. Así que no me vengas con ese... No, porque yo estudié con la dominica francesa. Hija, eso fue en 1932, para tienes que convertirte. Porque nadie estudia católico, ni nadie nace católico. Ser católico es una decisión de tu corazón de seguir a Jesucristo. Porque si no, no eres un católico, si no eres un catolicón. Y tú sabes lo que es un catolicón. Catolicón es el que va a misa, se sienta, mira por el reloj, 45 minutos, echa $1 y se va. Y hasta la semana que viene a otros 45 minutos y otros $2. Esa gente, cuando tú lo ves que entra por la puerta del ministerio, tú dices, alabado sea Dios, viene un problema. Porque nada más que viene cuando está de problema, porque cuando se los quitan, hasta el próximo problema no lo ves aparecerse por acá. Ahí es cuando uno tiene que ejercer el amor de Dios. La semana que viene seguimos con la carta a los romanos. Si ustedes ven, la carta a los romanos, a pesar que tiene 2000 años, es una carta muy... ¿Por qué las cartas de San Pablo son tan actuales? Porque el ser humano no ha cambiado. Podemos ir al espacio, podemos tener internet, pero adentro somos los mismos de hace 2000 años. Por eso es que las cartas de San Pablo parece que le escribieron para nuestra sociedad, porque el ser humano es imagen de Dios y no cambia adentro por mucha tecnología que tenga por fuera. De fe. Por eso es que Dios lo justificó y lo hizo un hombre justo. Pero evidentemente la pobre Sara no tiene nada que ver contigo. No tiene la misma fe de Abraham. Sara era una mujer práctica. Y uno muchas veces alaba a las personas prácticas. No dice, oye, fulano que es práctico. Pues Sara, con Dios muchas veces no podemos ser prácticos. Porque cuando con Dios queremos ser prácticos, queremos ocupar el lugar de Dios y hacer las cosas como yo pienso que Dios quiere hacerlas. Tú puedes ser práctico con la familia, en el trabajo, pero con Dios no se puede ser práctico. Con Dios hay que esperar contra todas. Porque ¿cuál era la promesa del ángel? Cuando vuelve el año que viene, Sara va a ver, tú vas a ver engendrado un hijo. Y Sara, que era una mujer, ¿qué cosa? Práctica. Dijo, estoy vieja, estéril, el asunto no es aquí. Entonces, que dijo, que bueno, ya lo tengo, que engendre un hijo con mi esclava y lo adoptamos. Eso era muy común en esa época. Sara fue práctica con Dios. Abraham no se hizo mucho de rogar para nada y engendró a Ismael. Pero entonces Dios le dijo, ese hijo que tú esperas no es el hijo que yo te dije. Porque el hijo de la promesa tiene que ser el hijo de una libre. Todo aquí son símbolos. Toda esta simbología no hay que despreciar a Agar por ser esclava. Todo nos está dando una lección. La promesa de Dios no puede venir con alguien que es esclavo. ¿Cómo lo aplicamos nosotros? Alguien que es esclavo de la droga, del trabajo, de la ira, del odio. La promesa de Dios no. La promesa de Dios nace ¿de quién? ¿Del hijo de quién? De la libre. Del hijo de la libre. Y le dijo Dios, ese no es el hijo que yo te prometí. Y Abraham tuvo que echar aquí para hablar un retiro de un fin de semana entera. Abraham echó, porque todo esto dice, ay, pero qué sinvergüenza es Abraham, pero acuérdate que la Biblia no es un libro de datos. La Biblia es un libro de revelación espiritual y nos está revelando a nosotros algo. Él echó a Sara, a Agar y a Ismael. Y nació Isaac, que era el hijo de la promesa de Dios. No el que Sara quiso conseguir, sino el que Dios dio. Y según las creencias de esta gente, los musulmanes según, yo no lo creo, pero ellos lo dicen, que ellos son descendientes de Ismael. Y los judíos y los cristianos de Isaac. Así que todos los bombazos de la Franja de Gaza y todos los atentados terroristas, ¿sabes quién tiene la culpa? No, Sara. Sara, por ser una mujer práctica, enredó el plan
de Dios. Eso puede pasar en cada uno de nosotros. Podemos enredar el plan de Dios. Tú puedes enredar el plan de Dios. Estamos llamando a un pietismo. Un pietismo es un quietismo, eso de sentarnos y esperar que del cielo caigan las cosas. No, porque eso tampoco es de cristiano. Aunque en la Biblia tampoco está todo eso que dice por ahí, ayúdate, que dice Dios, ayúdate, que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia. Nosotros, si esperamos contra todas, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. La parte es mía. Y cuando yo hago la parte mía, de hacer el ofrecimiento. Señor, yo hice mi parte. Ahora te toca a ti. Y olvidarte del asunto y dejar a Dios actuar. Porque mientras tú estás haciendo, ¿qué cosa? Práctico, tú entorpeces el plan de Dios, como Sara entorpeció el plan de... Ahora gente me dicen a mí, pero cuando estamos estudiando la carta de San Pablo a los romanos. La semana pasada pues estuvimos en Romanos 4, y hablamos ampliamente de las palabras que dice San Pablo en Romanos 4:18, hablando de Abraham. Dice, el cual esperó contra toda esperanza. Espero que se acuerden de esa frase que dice San Pablo de Abraham. Que dice San Pablo de Abraham, esperó contra toda esperanza. Y eso es lo que sacamos en conclusión la semana pasada de esta epístola hermosa de los romanos, que nosotros los cristianos estamos llamados a esperar contra toda esperanza. Cuando alguien tiene algún problema, la gente viene, como hablamos la semana pasada, como los amigos de Job, la gente viene y te dice, oye, con la mala noticia, si te quedaste sin trabajo, vienen y te dicen, alabado sea Dios, quédate sin trabajo en esta situación tan mala que hay. Si te descubrieron una mancha en el hígado, te dicen, yo tengo una tía mía que se murió de cáncer hay la mala noticia. Nosotros los cristianos somos la gente que esperamos contra toda esperanza. Cuando a ti te dicen, tienes cáncer, es cuando tú dices, ahora es cuando Dios se va a glorificar y me va a sanar. Cuando te dicen, el matrimonio tuyo no tiene arreglo, tú dices, ahora es cuando Dios se va a glorificar y va a sanar mi matrimonio. Eso es lo que hablamos la semana pasada, haciendo resumen, y tenemos que grabarnos bien en la mente las palabras estas, para mí unas palabras clave de la carta a los romanos. Abraham esperó contra toda esperanza, cuando se había acabado toda esperanza, y por esperar contra toda esperanza, Dios lo bendijo. ¿Qué cosa es lo que esperaba Abraham? No, Abraham estaba muy preocupado porque le faltaba algo. No le faltaba una pata de palo. ¿Qué le faltaba? Un hijo. Acuérdense que usualmente yo no oigo. Esta noche con catarro oigo menos que de costumbre. Así que tienen que hablar alto. A Abraham le faltaba un hijo. En la contexto del Antiguo Testamento, no tener un hijo era una maldición de Dios. ¿Por qué? Porque todos decían, el Mesías va a nacer en Israel. Una familia que no podía tener hijos era una persona que no tenía la posibilidad de engendrar al Mesías. Entonces decía, si este no engendra al Mesías, es porque Dios, por supuesto, en el nuevo pacto no es así, pero esa era la mentalidad del pueblo de aquella época. Abraham tenía grandes posesiones en esa época, porque lo dice cuando dividió el ganado con Lot, su sobrino, pero le faltaba lo más importante, un hijo. No tenía a quién dejarle la herencia, era él y Sara solos los dos. El mayor, Sara mayor, y para complicar la cosa, estéril. O sea, aparentemente ahí se había perdido toda esperanza. Pero el Señor se manifestó en la encina de Mambré y le dijo a Abraham, cuando vuelva el año que viene, tú vas a tener un hijo. Y decíamos la semana pasada, explicábamos la semana pasada, que Sara estaba oyendo, como buena esposa, estaba oyendo detrás de la cortina todo lo que hablaba el esposo. ¿Y qué hizo? ¿Acuerdan qué hizo Sara? Se empezó a reír. Dijo, yo, vieja y estéril, voy a tener un hijo ahora. Y el ángel que lo oyó le dijo, te reíste. Y ella dijo, no, es la típica reacción, para que tú veas que el ser humano no ha cambiado. No, yo no me reí. Y efectivamente, Sara concibió contra toda esperanza. O sea, ¿cuál era el problema de Abraham? No podía tener descendencia. Esperó contra toda esperanza. Dice San Pablo, y Dios le dio el título de Padre de los Pueblos. O sea, él que no podía tener descendencia, por la fe,
es padre de millones de los judíos, de los cristianos, y también los musulmanes reconocen a Abraham como padre de ellos. Así que Abraham es padre de más de las 3/4 partes de la humanidad, cuando él no podía tener ni un solo hijo. Eso porque él esperó contra toda esperanza. En la vida de nosotros puede ser igual. Pero hermanos, ese es el problema, y lo decíamos la semana pasada, y por eso insisto en eso, que en cuanto vienen las dificultades, ahí mismo hacemos así, y nos vencemos. No, ya, ¿para qué? Ya no hay más nada que hacer, ya... Hermano, si esa es tu actitud, retírate, abre un hueco, es más, cómprate una caja de muertos y acuéstate, para que no tengan ni siquiera que meterte adentro, porque ya te moriste, ya estás muerto. Tenemos que esperar, y contra toda esperanza es cuando te dicen, esto ya no tiene arreglo. Ahí es cuando tú tienes que empezar a creer. Sin embargo, ahí es cuando nosotros nos defraudamos. Entonces no vemos el milagro, ni lo van a ver nunca el milagro. Cuando a ti te dicen, esto no lo arregla nadie, tú dices, ahora es cuando se va a arreglar. Así como actúa el cristiano, ¿cómo actúan la gente que actúa en la carne? Ya, dice, no, ya, ¿para qué? Ya se acabó, olvídate del asunto, ya aquí no hay nada más que hacer. Y el demonio hace fiesta. Por eso que estoy repitiendo lo de las clases de la semana pasada, para que no se les olvide. Tenemos que creer, porque ahora luce bonito, pero cuando te digan, tienes una mancha, pues yo no sé dónde, o una bolita, pues yo no sé qué, ahí es cuando hay que ejercer, la fe. Ahora suena muy bonito, todo el mundo lo repite, y yo lo repito, pero cuando llega el momento difícil, es cuando tienes que decir, glorifícate, Señor, glorifícate, y esperar, no cuando todo va bien, sino cuando todo va bien. ¿Para qué necesitamos esperanza? Para nada. Sin embargo, somos tan pocos espirituales que enseguida nos dejamos vencer por las cosas que nos dice el mundo, o por las soluciones que nos da el mundo, porque nos pueden dar soluciones. Y mira, hay una viejita ahí en la calle 8 que tira las cartas y nada más que cobra $5. Y vas a ver la viejita y sales con $5 menos y con 5 demonios atrás. Porque ahí es donde el enemigo dice, pero si me lo dijo todo, claro, si el demonio se lo está diciendo, para confundirte, porque es el único espíritu que habla. Pero hablando, antes de empezar en el capítulo 5, hablando de este tema que estamos hablando de Abraham, yo iba a hablar en el capítulo 6 de Génesis, pero lo voy a dejar para cuando hable de Génesis, hablando de este caso de Abraham, porque vemos aquí que Abraham esperó contra toda esperanza. Pero Sara no tenía esperanza. Sara dijo, yo estoy vieja, estéril, aquí no hay nada que hacer. Sara fue justificada por la fe de Abraham. Sara concibió por la fe de Abraham. Y Sara es todo lo opuesto de Abraham, por eso debe ser que estuvieron tantos años juntos. Porque son de los polos opuestos se atraen. Abraham, un hombre, ¿de qué? De fe. Dios le dijo, deja tu casa, tu familia, tus posesiones y vete a un lugar donde yo te voy a indicar. Dios no le dijo dónde. Abraham no preguntó dónde, recogió y salió. ¿Cómo se llama eso? Fe. No tenía un GPS, no tenía la Biblia para saber a dónde iba. Abraham salió. ¿Y tú sabes qué? Nunca llegó a donde Dios le prometió. Llegaron sus descendientes 400 años después. A él le dijeron, vas a llegar, no le dijeron, sal a una tierra que yo te voy a dar en futuro. Y él salió, un hombre, cuando yo sé, cuando tengo que, esa es la pregunta de los 64 millones, ahí entra a jugar el don de discernimiento. Por eso es tan, lo he dicho millones de veces, por eso es tan importante que los católicos tengamos el don, los que dirigen el grupo de oración tienen que tener el don. Los padres de familia tienen que tener el don de discernimiento. Saber que viene del buen y del mal espíritu. El don de discernimiento te dice internamente, ya tú hiciste lo tuyo. Porque tampoco esperar que Dios me lo dé. Yo me quedo sin trabajo, yo no puedo de sentarme en la casa y decir, no me van a caer un buen trabajo. No, tú tienes que mandar los resumen. Pero después que tú agotes todo lo que tienes que hacer, decir, Señor, ya yo hice mi parte, ahora glorifícate tú y olvídate del asunto. Y empiezo a darle gloria a Dios por el trabajo que viene. Que llega, hermano. Porque a mí me pasó, llega. Pero tenemos que dejar a Dios, tenemos que hacer mi parte y dejar a Dios actuar después. Entonces esas dos combinaciones, la mía, la de Dios. Yo hago la parte humana
dejo que Dios actúe en la esperanza. Ahora, pero te vuelvo a decir, hay que, porque ahora lo uso muy técnico, muy bonito todo, pero en ese momento es cuando uno tiene que saber verdaderamente, y muchas veces que hacerse violencia para decir, bueno, ya yo voy a parar, porque siempre lo que queremos es nosotros hacer y resolver y hacer. La verdad que decir, ya no voy a hacer absolutamente nada más, voy a dejar que Dios actúe. Hay que tener mucha, ¿qué? Fe, y mucha esperanza. Y verdaderamente, hermano, si nosotros empezáramos a actuar así, veríamos como nuestra vida va a ser más fácil. Dejar actuar, no tener todo el control en nuestras manos. Tú no tienes control ni de un pelo. Si ahora un pelo se te va a caer, por mucho que tú pujes, se te cae. Pero es verdad, tú puedes, algunos aquí hermanos lo saben, tú puedes controlar que se te caiga un pelo. No. Entonces, ¿cómo tú vas a pensar que vas a controlar tu vida? Si no tienes control ni siquiera un pelo tuyo. Pero eso es lo que dice el demonio. Y eso es lo que lo dicen los medios de comunicación. No, tú lo puedes resolver todo porque todo está aquí. No, todo no está aquí, todo está allá. Esperar contra toda, dice en el versículo en Hebreos, en Romanos 4:20. Por el contrario, ante la promesa divina no se dio la duda con incredulidad. Más bien, fortalecido en su fe, dio gloria a Dios, con el pleno convencimiento de que poderoso es Dios para cumplir lo que promete. Esto es tremendo. Es lo que le está diciendo ahora. Se va a leer de nuevo, hablando de Abraham. Por el contrario, ante la promesa divina no se dio a la duda de incredulidad. Dios tiene una promesa. Pero entonces, ¿qué cosa viene? La duda. Duda de incredulidad. No es de incredulidad de no creer en Dios, de decir, a lo mejor eso no es para ti. Esa es la duda de incredulidad. Esas voces que vienen y nos dicen, estás perdiendo el tiempo. ¿Para qué estás ahí? Mejor olvídate del asunto y cámbiala. Eso sí, las dudas de incredulidad casi siempre comienzan con la palabra sí. Si Dios es tan bueno, ¿por qué? Si Dios es un padre, ¿por qué permite? Cuando ustedes van con una pregunta, comience con sí. Ya tú sabes de dónde vienen. Y así comenzó el demonio las tentaciones de Jesús. Si eres hijo de Dios, mírate desde aquí. Fíjate, ese sí es una insidia. Ese sí que le está diciendo, a lo mejor no. Si eres hijo de Dios, ¿qué le está diciendo el demonio? A lo mejor tú no eres hijo de Dios. ¿Qué le dijo el demonio también por boca del mal ladrón en la cruz? Si eres hijo de Dios, bájate. Y por eso cuando llegan los problemas es cuando empieza la duda, empieza la gente a decir, pero si tú tanto que vas a la iglesia, ¿por qué te pasan? Tú dices, porque Dios se va a glorificar ahora. Y tú te vas a quedar una milla atrás con la boca abierta y me vas a preguntar qué yo hice para hacerlo tú. Tú también. ¿Tú sabes de contestar? ¿Tú sabes lo que yo hice? Creí contra toda esperanza. Abraham esperó con el pleno convencimiento de que poderoso es Dios para cumplir lo prometido. Esa frase es tremenda. Poderoso es Dios. Yo puedo prometer algo y no puedo cumplir, pero Dios es poderoso y lo que promete, lo cumple. Ahora tú tienes que saber qué es lo que promete Dios. Por eso, dice el versículo 22, por eso le fue contado como justicia. Justicia, acuérdense, no es la justicia de juez. Abraham fue por Dios. Dios miró a Abraham y Abraham fue totalmente agradable a Dios. Eso es lo que es ser justo. Cuando Dios miró a Abraham, no encontró nada que reprocharle. Todo a él, todo a Dios le agradó. Eso es lo que es ser justo en el lenguaje de la Biblia. Por eso que nuestra justificación, que cuando Dios nos mira, ¿a quién ve antes que a nosotros? A Cristo. Entonces Cristo que está delante de nosotros tapa todos nuestros pecados porque el Padre nada más que lo mira. Por eso Cristo es nuestra justificación. Dice en el versículo 23, y la Escritura no dice solamente por él que fue contado, sino también por nosotros, a quien ha de ser tenida en cuenta la fe. A nosotros que creemos en aquel que resucitó entre los muertos, Jesús nuestro Señor, quien fue entregado por nuestros pecados y resucitó para hacer nuestra justificación. O sea que Abraham no solo se justificó él, de cierta forma Abraham también nos ha justificado a nosotros, porque Jesús es semilla ¿de quién?
de Abraham. Jesús es descendencia de Abraham. Esa fue la promesa. Tú serás padre de muchedumbre. ¿Quién engendra las muchedumbres? Jesús. Jesús. Porque si no, ningún cristiano fuera hijo de Abraham. Dice, de ti nacerán reyes y naciones. Por eso la gran promesa de que le dice a Abraham, de ti va a nacer el Mesías. El Mesías va a nacer de tu estirpe. Por eso las genealogías de Jesús, algunas se remontan. Unas se remontan a Adán, porque tiene otra historia, y otras se remontan a Abraham. Dice el capítulo 5, empezando el capítulo 5 de Romanos, 5:1. Habiendo pues recibido de la fe la justificación, estamos en paz con Dios nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia en la cual nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Todos estos capítulos, los 6 primeros capítulos, San Pablo va a martillar continuamente, parece que se va a repetir. ¿Qué es lo que va a martillar? La justificación, la fe, la gracia, la justificación, la fe y la gracia. ¿Por qué? Porque aquí en San Pablo está escribiendo estos primeros capítulos a los judíos que pensaban que ellos eran agradables a Dios haciendo ellos cosas que mandaban la ley judía. Y por eso le machaca lo mismo San Pablo para después entrar en el tema de la iglesia. Y por eso dice, habiendo pues recibido de la fe la justificación. Eso lo estudiamos cuando estudiamos la justificación. Nosotros recibimos la justificación por la fe. Y eso lo dice el Concilio de Trento, eso lo dice el Catecismo de la Iglesia. Gratuitamente recibimos la justificación. Porque